Y ahora sí. Ya. Estábamos viendo lo que era la aproximación de funciones. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada fue interpolación polinómica. Y avanzamos en lo que era mínimos cuadrados. En ese contexto, se explicó lo que era mínimos cuadrados, de dónde era el origen. Y vimos un poco cómo era el desarrollo. Ya que se ocupan en general funciones base, que son estas que están acá, para aproximar un polinomio dado esta fórmula de error, que después, como nosotros queremos que ese error se haga cero, ¿ya? En definitiva lo que se hace es derivar esto asumiendo que el error nosotros queremos igualarlo a cero. Entonces, esta expresión pasa acá arriba y uno deriva en función de los c sub k, que los c sub k están dentro del polinomio. Esas son las incógnitas. Entonces, en definitiva, lo que se hace con estos métodos es buscar cuáles son los coeficientes del polinomio que uno quiere aproximar. Ya. Y ahí había más o menos un desarrollo matemático donde se llegaba a esta expresión, que esta expresión después se transformaba en un sistema de ecuaciones, donde lo que hay que despejar son las constantes, que en este caso son los coeficientes de los polinomios. ¿Ya? Y dado una función base, que en este caso era un exponencial, se producía esta matriz que por lo general es simétrica. Entonces, en esa misma línea, una explicación similar, pero con otra álgebra, que es mucho más corta que la anterior, es que lo que uno quiere hacer, si uno tiene una función conocida o unos puntos conocidos, uno quiere aproximarla con un polinomio. ¿Ya? Como lo que uno quiere es minimizar el error cuadrático según esta técnica, método mínimos cuadrados, esta expresión, si uno reemplaza el polinomio dentro de esta expresión, queda esto que está acá abajo, si se fijan. Esto que está acá no es más que esto al cuadrado, si se fijan. F de x al cuadrado, más dos veces este contenido, y esto al cuadrado, que es lo que aparece aquí. ¿Ya? Ahora, como uno quiere sacar los coeficientes, aquí está denotado como a sub k, ¿ya? Se deriva por cada a jésimo. Fíjense, donde no está el jésimo, como es constante, se anula. Pero, si uno analiza esto que está aquí, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, existen las derivadas de las funciones, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí dice, por ejemplo, x a la i por f de x, esto se anula, porque esto se hace cero. Entonces quedan estas dos expresiones, ¿ya? Entonces, al derivar esto que está acá, queda la expresión que está acá abajo. Fíjense que, por ejemplo, en la segunda parte, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pasa el 2 para acá, ¿cierto? ¿Sí? Y la sub k, como es constante, se puede sacar de la integral, y acá se le hace la resta en la jésima posición al valor de k. Bueno, si ustedes separan esta expresión, recuerden que esto está supuestamente igualado a cero, porque quiero que eso se haga cero, los dos se van y queda esta expresión que está aquí. Y esto que está acá es lo mismo que estaba siendo mostrado acá, ¿ya? Pero con otra sintaxis, ¿sí? A nivel de integral. Bueno, nosotros vimos el ejemplo de una base polinómica, ¿ya? Perdón, esto es una base exponencial. Lo que pasa es que se le dice base polinómica estándar porque es la más común. Y en este caso sería la potencia de x. Si se fijan, eso es lo mismo que está ahí. ¿Ya? Se los presento, porque cuando vean la literatura, ya estén sabiendo qué es lo que están leyendo. Entonces, lo que se busca acá, ¿cierto? Es encontrar los coeficientes de ese polinomio. De ahí está el grado, el enésimo grado. ¿Sí? Entonces, al separar esto, nos queda esta expresión, que, como les comenté, es lo mismo que aparece acá. ¿Ya? Ahora, aquí yo había dado en una clase anterior que buscara lo que era logarítmica, exponencial y exponencial. Exponencial es la que estamos viendo. Exponencial sería que aquí cambiaría la función, en vez de un x a la j, es un e a la j, o con una forma exponencial. Y logarítmica sería que en vez de un x, aquí habría un logaritmo. Ya. Ahora, ¿qué pasa si la base que nosotros queremos utilizar
es una base polinómica ortogonal. Es decir, que cuando nosotros aproximamos ese polinomio, fíjense en esta ecuación que está acá. Los coeficientes de un polinomio dado, si yo tengo por ejemplo f de x, ¿cierto? Que f de x es nuestra función original, dado por una aproximación. Esta división debería ser 1 si es que toda esta expresión de abajo y lo de arriba son iguales, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Ahora, si esa expresión nos da 1, eso es común, porque lo que nosotros estamos realizando es una aproximación. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto base polinómica ortogonal? Bueno, lo que uno está buscando es un polinomio que de cierta manera sea ortogonal a la función. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja acá? Bueno, se trabaja el polinomio, aquí como un polinomio, por ejemplo, de grado 1, si se fijan. Ahí aparece un x, acá no está el x, entonces esto le va a quedar con un x acá, prácticamente es una recta. Entonces van a aparecer ciertas incógnitas que hay que ir resolviendo, o despejar, mejor dicho. Para hacer eso, se procede a lo que está acá abajo, donde ahí Profe, se... disculpe, ¿Sí? que parece que hay gente esperando para entrar en la sala. Ah, ya, perdón. Gracias. Y ahí sí. Gracias, estimado. ¿Ya? Ya. Aquí se me desactivó el lápiz. Ya. Entonces, aquí lo que tienen que calcular son los diferentes coeficientes. Esto que está acá es el producto escalar. ¿Ya? Que es el producto de esos dos valores. No es que sean cuadrados, lo que pasa es que ahí coincide. Ya fíjense, ahí está un X. Y así sucesivamente. Entonces, al hacer estos cálculos, estamos trabajando sobre una base ortogonal y se obtienen los coeficientes de ese trozo del polinomio. Fíjense que dice polinomio j más 1, ¿ya? Porque está asociado a un trozo del polinomio, ¿no? Ahora, otras bases. Estas nosotros no las vemos en el curso, pero es importante que las conozcan porque no todas las funciones pueden ser aproximadas con los mismos métodos, ¿ya? Después vamos a ver más adelante que en definitiva los métodos que mejor ajustan funciones o curvas son spline. Pero cuando uno calcula, eh, por ejemplo, la solución de una ecuación diferencial, uno aplica métodos, por ejemplo, con el método de diferencias finitas o diferencias divididas de Newton. Y ahí es importante conocer estas técnicas, ¿ya? Entonces, estas son las bases que cambian, si se fijan. Fíjense, ahí están las bases. Es una base exponencial al cuadrado, ¿ya? Este es un racional, y estamos asumiendo que los pesos valen 1. Ahora, ¿dónde están esos W? Volvamos a las primeras slides. Aquí están los W, ¿ya? Entonces, los métodos, ¿en qué van variando? Bueno, en cómo se utiliza la función base y cómo se utilizan los pesos en esas funciones, ¿ya? Entonces, esto ya para estudio de ustedes, cómo se implementan. Y acá el ejemplo que estaban viendo al principio, que al final en palabras un poquito más formales, lo que estaban viendo al principio era una aproximación polinomial polinomios cuadrados discreto. Nosotros acá hemos trabajado hasta ahora solo con valores discretos, no continuos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que estas aproximaciones son por trozos, pero en general eh, no existe una continuidad en la función, me refiero como señal. Eso después se lo voy a explicar más adelante cuando hablemos de Fourier mejor, ¿ya? Porque acá lo que nosotros queremos aproximar es un polinomio dado una serie de puntos, ¿sí? La función tiene que ser continua para poder evaluar, pero la aproximación que estamos haciendo en este caso es discreta, ¿ya? Entonces, esto que está acá es lo mismo que está en las primeras slides de estas dos clases, pero expresado de una forma más sintetizada. Ahora, ¿para qué tomen atención en esta constante? Lo que está diciendo esto es que, dado el conjunto de puntos, dado las matrices que se forman, que acá está el valor de A, al final el polinomio va a ser esa matriz de A por estos valores que están acá, que son los coeficientes del polinomio. Ahora, si eso uno lo lleva ya a poder de alguna manera
resolver con métodos numéricos, aparece esta matriz. Y esta matriz se parece un poco a la de Cholesky, si se fijan en la estructura, cuando se resolvían los sistemas. Ahora, esto si bien puede funcionar, ¿ya? Que les va a funcionar con las matrices que ustedes tienen de ejemplo, no siempre funciona para todos los tipos de matrices, pero es muy usual que a veces viendo esta expresión, los estudiantes, o en general muchos que implementan métodos, lo implementan directamente. Eso no es muy conveniente, porque primero tienen que evaluar la convergencia y las estructuras de las matrices. Por ejemplo, revisando los laboratorios que enviaron, muchos, y yo les comenté varias veces, que el método Gauss-Seidel, el Gauss-Jacobi, no son productos de matrices, ¿ya? Si bien están explicados de esta manera, los algoritmos, ¿qué es lo que hacen? Solamente multiplican algunos valores que son distintos de cero y con otra estructura. Entonces, a todos los que hicieron expresiones así, por ejemplo, para Gauss-Seidel o Jacobi, yo les desconté puntos en el laboratorio. Ahí ustedes deben saber quiénes lo hicieron así. Bueno, esto va a ser posible si esta matriz, recuerden, es invertible. ¿Qué pasaba con Cholesky? Definida positiva, ¿cierto? Simétrica y definida positiva. Pero esto no asegura, ¿ya?, que exista un rango completo por columna. ¿Qué quiere decir eso? Que sus valores por columna, recuerden, la suma tiene que ser mayor al valor central de esa columna, ¿ya? Entonces, uno tiene que hacer algunos cambios en las funciones. Entonces, aquí hablan, por ejemplo, de la base canónica, esa que está ahí, ¿ya? Y uno puede hacer esos reemplazos por la función y me va a quedar esta que está acá. Fíjense lo que está pasando aquí. A traspuesta por A, me queda esta matriz que está acá. Si recordamos cuál es esa matriz, se parece mucho a esto, si se fijan, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que para muchos casos, las funciones exponenciales se pueden utilizar para resolver las matrices. Ahora, como ecuaciones normales, fíjense, a esto se le tiene que aplicar lo que estábamos viendo en estas slides. Queda de esta manera. Pero esta ecuación normal va a traer otro dolor de cabeza que tal vez ustedes recuerdan, con QR, porque esto hay que transformarlo. Entonces, como esta matriz, de alguna manera, uno la quiere ortonormalizar, ¿ya? Hay que aplicar Gibbons o Gram-Schmidt, que es esta matriz que está acá. Así que recuerden. Ahora, como por lo general a veces estos quedan mal condicionados, ¿qué quiere decir mal condicionados? Cuando hay operaciones matemáticas que empiezan a hacer que los algoritmos empiecen a fluctuar sus resultados, empiezan a oscilar o bien se alejan de la solución, ¿sí? Entonces, a veces directamente aplicar esta técnica de mínimos cuadrados no es muy conveniente y hay que aplicar otros truquitos, ¿ya? ¿Cuáles son los truquitos? Bueno, ahí están los cálculos que vimos en las clases anteriores, pero este es el truquito principal, el que está acá, ¿ya? Con este pequeño cambio, ustedes logran que este tipo de método ortogonal tenga menos error y de alguna manera tenga menos divergencia cuando está aproximando el método, ¿no? ¿Qué fue lo distinto que les mostré hoy día? Bueno, otra forma de aproximar por mínimos cuadrados, o mejor dicho, otra forma de expresar el desarrollo, que puede ser más cómodo de entender, una introducción a las bases polinómicas ortogonales, ¿ya?, que se tienen que utilizar en algunos sistemas. Recuerden que aquí lo que estamos aproximando son funciones, no estamos resolviendo directamente sistemas. Este se enfoca a encontrar los polinomios. Técnicas, ¿ya?, que se pueden aplicar a estos polinomios ortogonales, que son estos que están acá, ahí están los pesos, y ahí está cómo se expresan los polinomios. Este lo van a utilizar bastante más adelante, ¿ya? Igual que esas nomenclaturas que están ahí, ¿ya? Ya, se vio un poco la aplicación de las ecuaciones normales, con lo que ya han visto de Gram-Schmidt, pero como estos pasan a ser inestables,
uno tiene que hacer cierto ajuste. Y el ajuste está acá. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase? Esta va a ser la clase del miércoles, y ahí vamos a cerrar esta unidad, porque ahora les voy a explicar en qué consiste la prueba. ¿Ya? Pero con Spline y un poco de series de Fourier y la DFT se cierra la unidad de lo que es la aproximación de funciones. ¿Sí? Y después pasamos a lo que es integración. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto de lo que vieron recién o de la unidad de polinomios antes de mostrar lo que es la prueba? Ya, entonces, ya. Están viendo la prueba, ¿cierto? Escríbanme que ya, súper. Ya, la prueba tiene una semana. En general, esta prueba es súper práctica. No tiene, si hicieron en el laboratorio, no tiene ninguna dificultad extra, sino que implementar un algoritmo para que puedan optimizar el LSQR. Ya, ¿en qué consiste esta prueba? Bueno, van a tener que medir la eficacia y la eficiencia al comparar dos métodos. El método LSQR, que ustedes ya lo tienen medido y lo tienen implementado, con el mismo LSQR, pero utilizando utilizando la forma de almacenar por filas y columnas, ¿ya? Para matrices dispersas. ¿Cuál es ese método? Bueno, ese método está escrito acá, o la técnica. ¿Ya? Esta es una forma de expresar mejor dicho, más que expresar, almacenar las matrices, recuerden. Ahí está A, que es la matriz A con dato, la posición de la fila y la posición de la columna. Esto se refiere a una partición de división, pero ustedes se van a dar cuenta que esto lo pueden de alguna manera sacar. ¿Ya? La idea de esto es que ustedes almacenen los valores de la matriz, o mejor dicho, una matriz en tres vectores. Un vector de datos, un vector de fila, la posición de la fila, y un vector de columna. ¿Ya? Si este método les parece un poco engorroso, existe harto material en Internet asociado a cómo almacenar matrices dispersas. Pero en general, este material está en el USAT virtual, donde pueden utilizar este algoritmo, porque ese se aplicó justamente para el LSQR, pero en un ambiente paralelo. ¿Ya? Acá lo que hacen es aplicar el mismo método, pero en un ambiente serial. Recuerden que a nivel paralelo, lo único que uno está haciendo es dividiendo los productos de matrices, ¿ya? Por trozos, pero en un ambiente secuencial es solamente es una iteración completa a todas esas operaciones. En paralelo uno hace esto por trozos, ¿ya? Entonces, volviendo al enunciado, ustedes tienen que hacer el análisis espacial y temporal comparando esas dos técnicas con el optimizado y prácticamente midiendo la eficiencia. Recuerden, la eficiencia es una combinación de tres cosas, que en general es el tiempo, el costo operacional y asociado a la eficacia. O sea, qué tan eficaz es algo a medida que aumentan los costos computacionales de estos algoritmos. ¿Ya? Entonces recuerden, tiempo es una medida, segundos o minutos. Costo operacional se relaciona con las operaciones aritméticas. Y la eficacia se relaciona con el error. Recuerden que el error lo pueden obtener a partir de la norma, ¿ya? De AX menos B. Ahí pueden tener un cálculo, incluso puede ser un escalar, ¿ya? Y ahí tienen que comparar las dos técnicas, ¿ya? El informe no tiene que tener más de 5 páginas, ¿ya? La primera página va el enunciado, no es necesario que escriban la descripción completa del algoritmo, aunque es chiquitito, pero tienen que indicar cuál fue la estrategia que siguieron y evidentemente unas 2 páginas con los resultados, que son lo que está ahí. Ya, la entrega de esto el próximo lunes, a esa hora. ¿Sí? Este es desarrollo propio, así que por lo tanto, por ahora no hay laboratorio. Esto tienen el tiempo de laboratorio, ocúpenlo
para ir desarrollando la prueba, pero esto es una prueba personal, ¿ya? Entonces ya tienen al menos el material y todo lo que necesitan para esta prueba. ¿Alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunte. El ESQR tradicional es el mismo que se hizo en el laboratorio, ¿verdad? Sí, exactamente el mismo. Ah, ya, y se supone que cuando dice que va a trabajar con datos dispersos, es básicamente como dividir la matriz original, ¿sí? ¿Qué? Ya, lo que pasa es que la matriz original, mira, voy a tratar de abrir más lado acá para mostrarles. La matriz de 4000 y tanto tiene muy pocos valores distintos de cero, ¿sí? Las matrices dispersas son justamente esas matrices que tienen pocos valores distintos de cero, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es solamente almacenar los datos que son distintos de cero. Entonces, si usted se fija, el método del SQR, ¿ya? Ahí voy a pescar un código cualquiera, ¿ya? Porque estuve revisando aquí, tal vez es de alguno de ustedes. Ya, supongamos que este es un algoritmo de los que está bien hecho. Supongamos, porque no sé cuál es. Aquí hay operaciones, matrices por vectores, ¿cierto? Vector por vector y así sucesivamente. Ya, aquí es donde ustedes aplican los algoritmos de cálculo disperso, porque tienen que multiplicar una matriz, ¿cierto? Que es gigante. Vamos a ver si encuentro alguna por acá, ¿ya? Por algunos valores nomás. Entonces, evidentemente, la aritmética se les va a reducir, yo diría más del 95% con esa matriz. Más o menos, ese debería ser más o menos el rango de disminución. Pero la aplicación de este algoritmo, o sea, de los cálculos dispersos, esas es las operaciones matriciales de producto. ¿Sí? Producto Gracias. vector-vector, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda ahí al respecto? Profe, ¿Sí? eh, dice que se tiene que evaluar con las tres matrices o No, solamente con la de 4000. solamente la de... Ah, ya, es que acá, ¿verdad? Pues decía está eso que está ahí. Solamente la de 4000, ¿ya? Ya. Solamente la de 4000. Voy a editar al tiro acá. Ahí yo les voy a mandar en todo caso después eso corregido. Pero supone que es solamente la de 4000, que ahí está indicada debajo. Sí, porque este Profe, se fue del enunciado anterior. ¿Sí? profe, una consulta. ¿Puedo poner de nuevo el SQR que era para dispersas? Ah, O sea, acá no está el algoritmo del SQR para dispersa. no, no, pero algo de lo que estaba leyendo ahí que me pareció raro y como que no lo entendí. ¿Este de acá? Sí, ese mismo. Supuestamente eso que dice, por ejemplo, el map A, que es el que va a obtener, sí, se le llama vector, que va a obtener que va a tener los datos que van a ir en cada posición. Eso que está en el corchete, ¿qué sería? Ya, El lo que I pasa es por que número. recuerde que este está asociado a una solución paralela, ¿ya? Ya, Entonces, sí. ustedes tendrían que no ocupar este que está acá, ¿sí? Podrían asumir que es un valor 1, porque ustedes tienen un puro Ah, nodo, ya. Sí, ¿sí? ¿Se entiende? ya. Ya. Ah, ya. Sí, eso es más que nada. Lo que pasa es que este iba saltando a nivel de posiciones para identificar en un map si correspondía a la matriz 1, a la matriz 2, a la matriz 3. ¿Sí? Ah, ya entiendo. Entonces, en definitiva, miren, y aquí les voy a ver si les puedo escribir algo como una pista. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Ya. Sí. Supongamos que afuera una matriz random de 3 por 3. Puedo hacerla 5 por 5. ¿Ya? Déjenme cualquier cosa. Ya. Esa es la matriz que está allá abajo. Entonces, pero fíjense que esa no es una matriz dispersa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está toda llena de valores, ¿sí? Entonces, pero, ¿cómo uno podría almacenarlo? Y al bloquear fila, esta es una técnica. Les voy a mostrar cómo se almacenan las dos primeras filas nomás, ¿ya? Entonces sería una cosa así,
Y esta sería fila 1, fila 1, fila 1, fila 1, fila 1. ¿Ya? Y esta sería columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Después tengo que almacenar la segunda fila. Ahí está hacia el lado, es un vector. Pero ahora me toca la segunda fila. Si ustedes se fijan, hay varios valores repetidos. Uno podría decir, en la fila 1 hay 3 elementos, ¿sí? Pero uno lo hace así mejor, porque esto después va directo a los for. Fíjense que ustedes después seguían. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Se entiende, no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ya, entonces supongamos que eso, ahora ahí me quedó el almacenamiento de una matriz de 2 por 1, perdón, de 2 por 5, ¿sí? Sí. Ya, de 2 por 5. Entonces, si ese A yo quisiera multiplicarlo por un B, por ejemplo, si yo colocara C, y aquí yo no se lo voy a escribir, pero les voy a mostrar. Perdón. Por un B, y supone que el B podría ser algo así. ¿Ya? Supongamos que fueran esos números. Usted lo que tenía que hacer acá, bueno, es multiplicar esto que está acá por esa matriz A, que es de 2 por 5 y esta es de 5 por 1. Entonces, pero si ustedes se fijan, ustedes no pueden hacer esto. No, pues, porque son de n por n distintos. Claro. Pero ¿cuál es el truco? Aquí están teniendo los conteos. Entonces ahí va un for. Fíjense, el for del I más 1, y el J va del 1 al 5. Ahí les di prácticamente la respuesta. Tienen que, en otras palabras, hacer una función que haga las multiplicaciones. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Yo creo que ya la Sí, sí, captaron varios. ¿Ya? no entiendo. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Materia? ¿Prueba? Laboratorio todavía no partimos la otra semana, después de la prueba. ¿Ya? Y ahí vamos a partir con el enunciado del laboratorio final, que se lo vamos a ir desarrollando en 4 semanas, en las actividades de laboratorio. ¿Ya? Eso es lo que les podría comentar. Ya, anoten eso, que es solamente para la matriz de 4225. ¿Ya? Profe, ¿Sí? respecto al informe, asumo que no se está contando la portada ni la bibliografía, ¿cierto? Sí, se cuenta. Ah, ya. ¿Ya? Por eso una estrategia es que lo hagan en estilo paper, ¿ya? Porque esa es una plana, o sea, no. Y la bibliografía puede ser incluso una fuente más chica, en una esquina. Y no creo que tengas 20 bibliografías, Mm. ¿ya? Así que ingénensela ahí. ¿Es ¿Sí? necesario que sea el GATE o no? ¿Cómo? ¿Es necesario hacer un GATE? ¿O puede ser un Word y pasarlo a PDF después? Ahí dice, puede ser LaTeX, Word o EDT, Ah, de veras, casi. ¿ya? Sí, es que el LaTeX lo pueden reutilizar. Por ejemplo, esa es la ventaja. Acortan las secciones, etcétera. Y después lo van a ocupar en la tesis. Se van a ocupar sí o sí LaTeX después. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Puedes mostrar el código de nuevo? Tengo una consulta respecto a eso. El que hizo hace poco. El código O ya MATLAB. lo cerró. Sí. Ya. ¿Cuál es la duda? Es que por lo menos las veces que yo he trabajado con matrices dispersas, igual intento hacer una estructura un poco más compleja, en vez de separarlo como tres vectores. Entonces no sé si podría generar como una estructura, no sé, quizá un vector más complejo, en el cual almacene más datos. Por ejemplo, almaceno el dato y junto con él una suposición dentro de la matriz. No Sí, sé si... pero mira, al final es lo mismo que está acá. ¿Ya? Lo que pasa es que tú de ahí tal vez te vas a ahorrar súper poco en RAM. Y además, fíjate que este dato es float, este es int, este es int.
Si tú almacenas todos los Ah, datos en una misma matriz, ya ese tamaño es mayor, porque estáis asumiendo que todos son dobles, siendo que estos son enteros. ¿Te fijas? ya, ya. Sí, Entonces es que ¿ya? Dile. mi duda era más que nada si es que era como obligación estructurar la matriz dispersa de esa forma o lo podría hacer de No, una estructura como yo quisiera. no, tú puedes estructurarla de otra manera, pero que quede Ya, más o menos ahí claro cómo la estás estructurando y qué ventaja tienes. ya, ya, Sí, ok. ya, Gracias. de nada. ¿Alguien más? Ya. Entonces quedamos en eso y nos vemos el miércoles, po. Ahí me pueden preguntar cómo van con la prueba y ese tipo de cosas. Ya, a conciencia, y ahí. Profe, ¿Sí? Dale una nomás. consulta. Un compañero creo que también le había preguntado. Del link de la clase del miércoles, no ¿Sí? es este mismo link, ¿cierto? Yo pensé que era el mismo. ¿Perdón? ¿No es otro link? ¿No es este? Es el ¿Para la mismo. clase? A ver, ¿Es el veamos. mismo? Ah, ya, entonces No, está no, no, bien. no, no, Porque parece que es diferente. Espérate, déjame. que en el correo que tengo dice varias fechas, pero son puros lunes. Ya, mira. Sí, déjame ver al tiro. Da un minuto. Un minutito, estoy entrando de nuevo a la sesión del. Ya. Ahí las ven, ¿cierto? ¿Ven las reuniones? Sí. Sí, son códigos diferentes. Ahí están los códigos. ¿Lo alcanzan a ver o no? Lo voy a escribir en el chat, el del miércoles. 9, Sí, 8, 3. sí, ese es el que está para todos los miércoles. Porque lo que hice fue con la que hice nueva, fue esa la de los miércoles, pero perdón, esta la de los miércoles, pero las otras actualicé las fechas nomás, entonces se mantienen, pero son eso. ¿Sí? Ya. Sí, cambiándole el código ya en el link uno puede meterse, así que Ya, pues, súper. eso. No, Profe, la clase hoy día, bueno, la clase del otro día está, que preguntaron también, ahí está, ya en la unidad 4. Por si acaso, esta es la clase del miércoles pasado. Ahí hoy día voy a subir la actual. profe, ¿Sí? ¿el próximo miércoles es clase o es solamente para consulta respecto a la prueba? No, clase y vamos a dejar los últimos 10, 15 minutos de consulta. Ya. ¿Ya? Perfecto. Ya. Profe, ¿Sí? entonces mañana no hay laboratorio. No, no hay laboratorio hasta la otra semana, porque esta semana dediquen ese horario a la prueba. ¿Ya? Es netamente prueba de laboratorio prácticamente. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ujú, Así que gracias. cualquier cosa me preguntan, ¿no? Hay correo, ¿ya? Y ahí les puedo responder algunas cosas, pero recuerden, estas pruebas es diferente que un laboratorio. Ya. ¿Alguien más? Ya, al parecer no. Entonces ahí nos vemos el miércoles. ¿Ya?